Ya. Ok, listo. Gracias, compañero. Muy bien, vamos a hablar de el terigión y su manejo principalmente quirúrgico y las diferentes técnicas que podemos encontrar. Siguiente. Primero, para hablar de la definición, terigión deriva de dos palabras griegas, terix, que significa ala, y terigion, que significa aleta. Es un crecimiento fibrovascular excesivo de tejido subconjuntival de forma triangular que invade córnea en la fisura palpebral medial o lateral. Su epidemiología, pues bueno, es uno de los trastornos más comunes de la superficie ocular, va desde el 0,3% hasta el 29%, se presenta más en poblaciones cercanas al Ecuador y ya independientemente del Ecuador, predomina mucho más en zonas cálidas. Climas tropicales, zonas rurales, siempre el predominio es nasal. Ahí me gustaría preguntarle al doctor Neftalí por qué el predominio suele ser nasal sobre temporal. por la zona en donde pega la luz. Es un efecto, se llama efecto de, no me acuerdo, albedo, algo así. Es correcto, doctor. Felicidades. Justamente como la exposición a los rayos UV es uno de los factores principales que favorecen el crecimiento de un terigión, pues bueno, la zona nasal siempre va a ser la principal afectada, porque cuando la luz viene, rebota aquí en la nariz y hacia dónde va a ir a reflejarse o hacia dónde va a ir a chocar más bien, pues justamente en el lado nasal. Siempre va a predominar más nombres por encima de las mujeres y se ve más en raza negra. La etiología, pues bueno, justo como comentábamos, es una suma de muchos factores, es un mecanismo inmunológico, la predisposición genética tiene mucho que ver, pero principalmente el número uno, la exposición a los rayos UV, clima cálido y seco, viento, polvo y periodo de exposición. ¿Quiénes van a estar o quiénes van a ser más susceptibles a padecerlo? Pues personas cuyo empleo, cuyo trabajo implique estar justamente bajo el rayo del sol, exponiéndose constantemente a los rayos UV. Ahora, el modelo fisiopatológico, pues bueno, como ya dijimos, nace con la luz solar. Esto genera un estrés oxidativo con su consecuente inflamación y ahí entran dos factores importantes, la angiogénesis y los factores de crecimiento. Posterior a ese tenemos una mitosis, proliferación de fibroblastos y acaba justamente en teniendo un crecimiento de un tejido fibrovascular anormal en la superficie ocular. Ahora, para hablar de cuadro clínico, pues bueno, no se necesita mucha ciencia para poder diagnosticar un terigión, aunque claro, y más adelante vamos a hablar de eso, que se presta para que se confunda con algunos otros diagnósticos, pero bueno, es un crecimiento visible, suele acompañarse de hiperemia y edema conjuntival, ojo seco, prurito, ardor, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa. ¿Por qué? Porque sobre todo entre más grande sea el terigión, por la compresión que está teniendo con la córnea, nos va a generar un astigmatismo y también fotofobia. Ahora, ¿cuáles son las partes del terigión? Principalmente se compone de cuatro partes: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la línea de Stoker. La cabeza, aquí lo podemos ver en la flecha de más hacia la derecha, invade córnea anterior. El cuello es la porción más estrecha, incluye el limbo superficial y es una parte muy importante anatómicamente cuando estamos planeando la cirugía de terigión. El cuerpo es la parte principal del terigión que se comunica con la conjuntiva vulvar y por último la línea de Stoker se encuentra delante de la cabeza con una coloración café, a veces un poco grisácea, por su contenido de hemosiderina. Ahora, la clasificación. Aquí me gustaría pedir la opinión del doctor Max, el doctor Max Quiñones. Eh,
¿Regresas una diapositiva, Nefta, por favor? Doctor Max, ¿cuántos grados existen de terigión? Bueno, ¿me escuchan? Sí, claro. Son 3 grados, aunque depende también de la clasificación, pero por lo regular de es por diámetros de amplitud, que por lo regular menor de 2 milímetros, grado 1, de 2 a 4 es grado 2 y mayor de 4,5 milímetros es grado 3. Perfecto, doctor. Muy bien dicho. Felicidades. Justamente la clasificación es así como nos comenta el doctor Max. No se escucha nada. Pensé que se me había ido el doctor Francisco Choza. No se escucha su micrófono. Creo que está lloviendo allá. Justamente sí se ha estado yendo mucho el Wi-Fi, pero ya puse datos. Gracias. Bueno, su localización es interpalpebral, normalmente nasal, como ya comentábamos, aunque puede ser también temporal y en ocasiones bipolar. Presentar un paciente en un mismo ojo, un terigión tanto nasal como temporal. Ahora, en cuanto a la morfología, ¿qué morfologías podemos encontrar? Son principalmente tres: un terigión atrófico, intermedio o carnoso. En el atrófico se distinguen los vasos epiesclerales que quedan por debajo del terigión. En el intermedio presenta zonas tanto atróficas como carnosas. Es una combinación de ambos. Y por último, el carnoso es ese clásico terigión que todos hemos visto que es más grueso y los vasos epiesclerales ya no se distinguen por debajo del terigión. Solamente se distinguen los vasos cuya orientación es radial. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues bueno, sabemos muy bien que el tratamiento es quirúrgico. Más bien el tratamiento farmacológico está orientado muchas veces a evitar la progresión del terigión más que a eliminarlo propiamente. Pero bueno, ya con ese entendido, pues bueno, el tratamiento farmacológico está compuesto principalmente por lubricantes oculares, esteroides tópicos, como lo puede ser el Sofipren, y en algunos casos ciclosporina A o mitomicina C. Ahora, la mitomicina C sabemos que también es un coadyuvante no solo en el tratamiento farmacológico, sino en el tratamiento quirúrgico. En muchos casos, sobre todo en pacientes jóvenes, pero en muchos casos sabemos que utilizamos la mitomicina C durante la cirugía. ¿Por qué? Pues justamente tratando de prevenir recidivas. No me quiero meter mucho todavía a eso porque es más adelante, pero pues bueno, ¿cómo vamos a prevenir recidivas? Mitomicina C es una de las técnicas principales en esto. Y otra forma, incluso sin utilizar mitomicina C, asegurándonos de haber eliminado completamente la tenon, dejar un defecto limpio y libre de tenon, puede ser una forma segura de nosotros saber que pudiera no recidivar. Pero si es un paciente joven, no queremos complicarnos, pues aplicamos mitomicina C. Esta es una dilución de 0,04 miligramos por mililitro. Cuando lo damos prequirúrgico es 4 veces al día por 7 días, se descansan 7 días y se dan de 3 a 6 ciclos. Ahora ya vamos a meternos de lleno a las técnicas quirúrgicas. Existen muchas. Vamos a mencionarlas brevemente cada una de ellas. Tenemos la técnica de abulsión, técnica de esclera desnuda, tenemos el cierre primario, tenemos el trasplante autólogo de conjuntiva limbal, tenemos el autoinjerto de conjuntiva, que realmente es el que más practicamos, y también el trasplante de células madre limbares.
Doc, antes de seguir, Sí, eh, ¿usted le daría mitomicina C a un paciente con terigión? tópica, como lo Sí, comentaba antes. sí, Realmente no, no es una práctica común, pero quise incluirla pues porque la literatura lo comenta, pero realmente no. Si sí, no, acaso, es decir, yo no le daría nunca, tóxico. nunca le daría en gotas. Es muy tóxica, es muy irritante. Si de pronto tiene un eso, una cosa así, pues sí, pero, pero un terigión yo no le daría. Sí, Em, no. He visto que, y yo le he llegado a poner 5 FU, pero ya pues como su conjuntival. Ya. Les va bien, a veces se atrofia un poquito, pues no se va a quitar del todo, pero a veces esos que están muy engrosados se atrofia un poquito con 5 FU, hay que ponerle varias veces. El 5 FU es como menos tóxico que la mitomicina, pero acuérdese que eso puede llegar a generar DLENS o adelgazamiento de esclerales. Y lo otro es que a veces estos pacientes eh, son hemétropes y usted le empieza a poner 5 FU y empiezan a generarles como miopía, entonces le toca a uno parar. Entonces siempre también estar pendientes de la agudeza visual y de los subjetivos de estos pacientes, porque esos medicamentos pueden cambiarle la refracción. Pero yo no le pondría tópico porque es muy tóxico. eh, de pronto su conjuntival, de pronto. em, Igual eso, pues es decir, eso no se quita, el tratamiento es quirúrgico. Eso lo que hace es disminuir, atrofiar un poquito, como quitarle las molestias, pero el tratamiento es quirúrgico, que es lo que vamos a hablar ahorita. Listo, Doc, sigamos. Muy bien. Ok, entonces, muy rapidito, antes de meterme a esto, la resección simple o esclera desnuda es cuando se reseca justamente cabeza, cuello y cuerpo del terigión, se diseca la cápsula de Tenon y se deja una porción pequeña de esclera descubierta. Esta técnica tiene sus usos, sin embargo, no es la práctica más común. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que presenta más más proporción de recidiva y al paciente suele generarle dolor. Entonces, bueno, es una técnica que existe. El autoinjerto conjuntival es un autoinjerto de conjuntiva no alterada. Puede ser del mismo ojo, del ojo contralateral, pero pues del mismo paciente, evidentemente, con red vascular superficial, células caliciformes y células madre para reponer. Permite cubrir defectos mayores y el injerto puede suturarse o puede fijarse mediante sustancias adherentes, como puede ser el adhesivo tisular. Siguiente, por favor. Ahora, la técnica de abulsión básicamente se realiza una incisión de la conjuntiva vulvar en el borde del terigión, se libera la esclera subyacente. Bueno, ahí dice que se desgarra la córnea. Obviamente lo que estamos haciendo es retirar los restos del terigión que están sobre la córnea. Se hace un raspado del tejido residual o un pulido de la córnea y listo, se acaba. Este suele tener una reincidencia del 23 hasta el 75%, sin embargo, eso es muy variable porque también depende mucho del paciente, no solo de la técnica. Ahora vamos a hablar de la escisión simple. Implica una incisión en conjuntiva para acceder al terigión. Elimina el tejido anormal utilizando bisturí o tijeras. Se aísla o se limpia la superficie corneal. Y por último, la conjuntiva se cierra con suturas o se deja cicatrizar por segunda intención. Muy similar, básicamente, a la esclera desnuda, bueno, con la diferencia de que en la técnica previa hubo un cierre primario. Acá no, acá simplemente se deja así. Justo como comentaba ahorita, que la esclera desnuda suele tener recidivas o tasas de recidiva más altas, es conveniente usar mitomicina C o 5-FU, como comentaba el doctor Cárdenas, para reducir la recurrencia. Sin embargo, no deja de estar ahí la esclera desnuda, entonces una recidiva es mucho más viable, más probable, perdón. A continuación les tengo un video justamente de cómo es la técnica de esclera desnuda. No sé si lo pudieras reproducir, Neftali, por favor. No me deja, compañero.
¿No te deja? Ok, no pasa nada. Igual, es un video que se los puedo mandar ahorita por el grupo. Es una técnica que todos hemos visto, todos hemos hecho incluso, pero se los hago llegar. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, el cierre primario, igual, se realiza una escisión de la cabeza del terigión y el cuerpo medio. Posteriormente, aquí, en este caso es muy importante deshacernos de toda la tenon, se hace una tenonectomía y un cierre cuidadoso de la conjuntiva. Aquí también entra, quizás en toda la cirugía de terigión, pero aquí entra también la parte estética. Hay que hacer un cierre bonito, no dejar la conjuntiva toda abultada, fea. Y bueno, también tiene sus tasas altas de recidiva, pero es menor en comparación a la técnica de esclera desnuda. Ahora vamos a hablar de la técnica que quizás más utilizamos nosotros, que es el autoinjerto conjuntival. El procedimiento, bueno, en cuanto a la resección del propio terigión, es básicamente lo mismo. ¿Qué cambia? Una vez que tenemos el defecto y que queremos cerrar, pues ya saben, tomamos el autoinjerto del propio ojo. Si por algún motivo no se pudiera de ese ojo, podemos tomarlo del contralateral. Suele ser en el 90% de los casos conjuntiva superior. Se hace una medición del defecto, posterior se hace una medición de la plastía, que sea pareja, uniforme. Se procede a tomar la plastía, se coloca en el defecto y entonces es cuando ya suturamos. Ahora tenemos un autoinjerto conjuntival rotacional. Aquí básicamente lo que se hace es una rotación de 90 grados del autoinjerto de tejido pterigial excisado y se sutura en el propio lecho. Esta técnica, si les soy honesto, yo no la había visto antes, únicamente hasta ahora que empecé a preparar esta clase, pero realmente en mi vida diaria no me ha tocado ver esta técnica. Y bueno, ya casi para terminar, tenemos ahora el autoinjerto conjuntival limbal. ¿En qué consiste este? En que se elimina el terigión de esclera desnuda y se cubre el área con un autoinjerto de conjuntiva limbal. Muy similar, simplemente cambia de dónde voy a tomar el autoinjerto. Es lo único que cambia. Nos vamos al trasplante de células madre limbares. Lo que hacemos es justamente un trasplante de células madre limbares para la epitelización de la córnea periférica y la esclera desnuda. La reincidencia, hay muy pocos estudios, muy pocos en cuanto a esta técnica, pero se cree, o los pocos estudios que existen, mencionan que la reincidencia es muy baja. Por último, tenemos el injerto de membrana amniótica. Esta es otra técnica más común. Volvemos a lo mismo, la resección como tal del terigión es igual que en las técnicas que hemos mencionado, simplemente que aquí ya no vamos a tomar un autoinjerto ni limbar ni superior ni de ningún lado. ¿Por qué? Porque tenemos la membrana amniótica. Esta se toma, generalmente ya viene con alguna medida que puede ser equivalente al defecto, pero por lo general se toma y después el propio cirujano es quien le da la medida del defecto, acorde, por supuesto, al defecto que haya hecho, y se procede ya sea a suturar o si se va a usar pegamento tisular, pues, bueno, se utiliza pegamento tisular. Únicamente cambia que no estamos tomando un injerto. Y ahora menos utilizada la queratoplastía lamelar o penetrante. Se utiliza tejido del injerto corneal lamelar para eliminar las partes corneales delgadas o cicatrizadas. Todos lo hemos visto cuando estamos tratando de limpiar la córnea o eliminar restos que hayan quedado sobre la superficie corneal. Muy común llevarnos algo de epitelio. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor hablar de una queratoplastía lamelar o penetrante únicamente para la reepitelización o partes corneales que quedaran cicatrizadas, pues no es tan común. Pero bueno, esta técnica nos menciona que hay una reincidencia del 30%.
Y por último, la técnica Perfect es una eliminación extendida del terigión seguida de un trasplante conjuntival extendido. La reincidencia mencionan aquí que es cercana a 0, siempre y cuando, porque hay una técnica en la que no quitaban la totalidad de la cápsula de Tenon. Bueno, eso de reincidencia cercana a 0, pues dependerá también de otros factores. Y por último, la técnica PERFAMT, que es o que consiste en la eliminación extendida del terigión, seguida de un trasplante de membrana amniótica asistido por autoinjerto conjuntival de fibrina. Aquí básicamente se están apoyando ya no solo de, de un factor, sino de dos. Estamos utilizando membrana amniótica y además un autoinjerto conjuntival de fibrina. Por eso es que la reincidencia, como ven aquí, es muy baja, es alrededor del 7%, comparado a las técnicas que hemos visto anteriormente, que tenemos un 25%, algunas mencionaban 80%. Aquí la reincidencia es muy baja. Les dejo una tabla a continuación. Básicamente es lo que ya es un resumen de todo lo que acabamos de comentar, de qué tan probable es que ese terigión vaya a recidivar según la técnica que se haya utilizado. Bueno, esa la podrán leer con calma más adelante, pero ¿qué es con lo que quiero que se queden de esto? Que las técnicas donde más va a recidivar es escisión simple, esclera desnuda y en algunos casos la técnica de abulsión. Ahora vamos a hablar de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones intraoperatorias más comunes? Sangrado excesivo. Esto puede o no puede ser culpa del cirujano. ¿Por qué? Porque si el paciente presenta alguna enfermedad sistémica, principalmente hipertensión arterial o alguna enfermedad cardiovascular que requiera que esté anticoagulado, ese tipo de factores pueden predisponer a que la cirugía se vuelva un poquito más sangrienta de lo que debería o de lo normal, pero también puede ser cosa nuestra, ¿verdad? Si le damos quizás algún vasito, si somos muy bruscos a la hora de realizar la incisión de terigión o tomar la plastía, bueno, puede haber sangrado excesivo. Una muy común, justo hablábamos hace poco de la espiral de Tilot. Sabemos que del lado nasal, que es la ubicación principal del terigión, únicamente estamos a 5.5 milímetros del limbo. Por lo tanto, la lesión del músculo recto medial pues no es tan loca pensar que pudiera presentarse. Yo creo que lamentablemente todos hemos visto un caso así. Y bueno, no es algo que no tenga remedio, pero es una complicación que uno no lo desea, sobre todo para el paciente, pero tampoco para uno mismo. Se pueden formar ojales o bultos, llamémoslo, en el injerto. Otra muy común es la pérdida de orientación del injerto. Sabemos que a la hora de tomarlo debemos mantener el sentido del limbo, no perder dónde se encontraba el limbo, y otra, pues simplemente saber cuál es el lado que voy a poner por arriba, cuál es el lado que voy a poner por abajo. Perdón. A veces un injerto pequeño, eso pues creo que sobre todo se presenta con cirujanos inexpertos. Es muy común si estás empezando a realizar esta cirugía, a veces uno no mide o no dimensiona el tamaño del defecto y por consecuencia terminamos teniendo un injerto pequeño y bueno, ya es un poco para salvar esa cirugía, un poco combinar técnicas como quizás realizar un poco de cierre primario para hacer más pequeño el defecto y posterior, ahora sí, suturar el injerto que se había tomado. Y menos común, pero más preocupante, una perforación del globo con la aguja de la sutura. Ahora, postoperatorias. Pues bueno, lo principal, la recidiva. Menos común, el edema del injerto, defectos epiteliales persistentes, un granuloma piógeno, sin bléfaron, necrosis del injerto,
retracción del injerto, hematoma subconjuntival, adelgazamiento corneoescleral y granuloma sutural. Ahora, complicaciones asociadas con el uso de complementario de la mitomicina, las radiaciones beta. Se puede llegar a presentar escleromalacia, escleritis e iritis. Justo el doctor Cárdenas nos comentaba ahorita que pues justamente la mitomicina es una sustancia muy tóxica, inclusive cuando se usa intraoperatorio, pues bueno, es dejarla, ya conocen la técnica, es dejarla un minuto y posterior inmediatamente lavar. Algunas literaturas dicen 20, otros dicen 30 cc de solución, pero lo importante es lavar, 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 porque es una sustancia muy tóxica. Ahora, ya casi terminamos, vamos a hablar de terigión recurrente. Consiste en la reactivación del proceso inflamatorio presente en la forma primaria. El trauma quirúrgico potencia la respuesta inflamatoria. Las citocinas proliferativas y los factores de crecimiento pueden aumentar después de la cirugía si las células madres limbares permanecen activas y también está involucrado el tejido fibroelástico. Todo esto puede aumentar la progresión del terigión. Ahora vamos a hablar de diagnósticos diferenciales. Los principales, pues bueno, la pingüécula, que sí puede ser un diagnóstico diferencial, pero más que eso sabemos que la la pingüécula puede ser o suele ser el predecesor del terigión. Podemos tener un pseudoterigión que consiste en un pliegue conjuntival que progresa en un plano oblicuo al horizontal y no está adherido por completo al globo ocular. Podemos tener tumores tanto premalignos como malignos. Premalignos, lo más común, vamos a encontrar una neoplasia escamosa de la superficie ocular o una neoplasia intraepitelial, y maligno, un carcinoma conjuntival. E inflamaciones, pues puede ser principalmente la escleritis y la epiescleritis, pero bueno, es más común, perdón, es más raro confundir alguna de estas patologías con un terigión. Vamos a la que sigue. Bueno, es el pseudoterigión del que ya hablábamos. Reacción inflamatoria en la que se forman pliegues de la conjuntiva vulvar que se adhieren a la córnea. Pueden asemejar la forma de un terigión, pero pues bueno, es importante diferenciarla, eh, sobre todo por la ubicación y la vascularización del tejido. Otra diferencia importante es la forma de la cabeza. El terigión es muy clásico, termina en forma de punta, y en el pseudoterigión se encuentra un leucoma corneal. No tiene una punta tan fina como en el terigión propio. Vamos a hablar ahora de otro diagnóstico diferencial menos común, que es la epiescleritis nodular. Es una zona discreta de inflamación en el tejido epiescleral que está elevado. En la epiescleritis simple, que se presenta una congestión vascular, si instilamos fenilefrina al 2.5, se producirá un blanqueamiento de la red vascular epiescleral superficial, y así es como podemos distinguir si estábamos tratando con una epiescleritis o con alguna otra patología. Siempre la prueba de la fenilefrina es clave cuando estamos queriendo diagnosticar o descartar una epiescleritis. Y uno más importante, la neoplasia escamosa de la superficie ocular. Es una lesión maligna, no pigmentada, altamente frecuente, y uno de los factores de riesgo más importantes para padecerla es el estado inmunológico del paciente. Siempre si nos llega a la consulta un paciente con una característica como la que estamos viendo acá en la imagen, primero es muy importante interrogar si el paciente padece de alguna enfermedad sistémica que pudiera estar ayudando a que se genere esta patología. Y la otra, pues que bueno, justamente si ven en la imagen, no da la forma característica alada o con forma de ala de un terigión. Es como que una bolita o una neoplasia más abultada y blanquita. Ya casi vamos a terminar. Tenemos terigión y astigmatismo. Como ya comentábamos hace unas cuantas diapositivas, justamente el terigión
al ser un tejido que está tocando y muchas veces incluso aplanando la córnea o simplemente alterando su forma, puede estar asociado con una agudeza visual reducida y eso se debe justamente al propio astigmatismo que nos está generando. Entonces, si llega un paciente a la consulta por disminución de la agudeza visual, predomina en un ojo, lo revisamos en la lámpara y vemos que ese ojo tiene un terigión, independientemente del grado, y el paciente realmente no acudió a la consulta por eso, acudió porque ya no ve bien y quiere sus lentes, o a lo mejor quiere una cirugía de catarata, es muy importante, no, a diferenciar cuáles son los pasos a seguir e incluso antes de poderle recetar unos lentes, lo adecuado sería primero realizar la cirugía de terigión, eliminar ese estigmatismo y entonces sí valorar ya sus lentes o si necesita algo más ese paciente. Ahora, después de la cirugía, una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Cuánto del astigmatismo va a depender, va a desaparecer posterior a la cirugía? Pues bueno, eh, si queremos corregir grandes grados de astigmatismo con la regla, eh, es muy variable qué tanto va a disminuir. También depende del tipo de astigmatismo con el que estemos lidiando, pero a pesar de que no hay una respuesta clara a esta pregunta, sí leí un artículo que decía que dependiendo del grado pueden ser las dioptrías, por ejemplo. Nos hablaba de que un terigión grado 4 puede eliminarnos desde 1.5 hasta 2 dioptrías de astigmatismo. Y así conforme va bajando el grado, baja también las dioptrías. El grado 3 nos elimina de 1.5 a 1 dioptrías, el grado 2 de 1 a 0.5 y el grado 1 de 0.5 a nada. Eso es básicamente lo que consiste este tema. Y pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, Doc. ¿Alguien tiene una pregunta o dudas? ¿A quién le ponemos mitomicina, Doc? ¿A quién le pone mitomicina? Pacientes jóvenes y también se pone mitomicina en terigiones recidivantes. Por lo regular, pacientes, cuando decimos pacientes jóvenes, por debajo de 40 años. Bueno, yo pienso que recientemente en una charla que estuve de oculoplástica, hablaban de que llevaron a un corneólogo y hablaban que lo ideal es no usar nunca mitomicina. Pues nosotros estamos en una curva de aprendizaje y a veces la técnica de uno no es tan depurada. Entonces yo pienso que por lo menos 35 años, menos de 35 años, sí debería uno ponerle mitomicina sabiendo la cantidad de riesgos, de efectos adversos. Entonces sí, esa es una opción. Eh, y los recidivados, yo creo que de ahí en adelante no. Hay gente que lo usa pues de manera protocolaria, pero no debería ser porque también pues se ven muchas complicaciones. Entonces yo creo que sería así. Yo también pienso igual que el doctor. Obviamente que así como la técnica, todos tenemos una técnica diferente. Uno tiene que sacar como cosas de cada oftalmólogo o de videos o del cada profesor saque como una parte de la técnica y hace su propia técnica, pues siempre viendo que los resultados sean buenos y que sea una técnica reproducible y que sea una técnica exitosa. Cada quien lo hará de manera diferente y es válido mientras le vaya bien. Eh, ¿Qué hacemos en esos pacientes qué paciente sospecharíamos que tiene recidiva? Que decimos, este paciente tiene más riesgo de recidiva. Pacientes jóvenes. Sí, pacientes jóvenes y qué más, qué otras, como que ustedes lo miran en la lámpara o ustedes interrogan al paciente y dice, este paciente tiene mucho riesgo de que le vuelva a salir. Cuando hay mucho seco, alergias, también tiene mucho tejido fibrovascular. Eso. Entonces,
Paciente que se exponga al sol, entonces soy mensajero, ando mucho en bicicleta, esos trabajadores que usted los ve y en la lámpara son llenos de basurita alrededor de las pestañas y los párpados, esos pacientes tienen una inflamación ahí crónica, un ojo seco, marcado. Entonces esos pacientes tienen alto riesgo de que le va a volver a salir. Pacientes, como decía el doctor, que usted a la lámpara de hendidura vea que es un terigión engrosado, muy vascularizado. Esos pacientes tienen más riesgo de que les recidive. Entonces, la recomendación es antes darle un ciclo de tratamiento del esteroide, del lubricante, que el ojo llegue lo más preparado posible, porque si usted entra a un paciente con una morfología que está muy engrosado, muy carnoso, muy vascularizado, ese fijo le va a recibar. Y acuérdese que, pues, esta es una técnica que todos creemos que dominamos, que todos creemos que es muy fácil, pero esta es como la carta de presentación del cirujano, más los que van a salir y los que están en este proceso. Entonces, si usted, si usted le quedó mal el terigión, pues ahí no le van a volver a mandar pacientes, el paciente va a hablar mal de usted siempre. Entonces, a pesar de que se ve que es una técnica fácil, si usted no la hace bien, todo el mundo se va a dar cuenta que usted no lo operó bien y que usted es un mal cirujano, a pesar de que sabemos que a todos nos ha recibido y nos van a seguir recibiendo terigiones, pero entre menos nos recibe es mucho mejor. Y durante la cirugía, ¿qué hacemos para que no nos recibe? ¿Cuál es un factor que creen que es importante? Bueno, uno puede ser el uso de Ectomía. mitomicina C, pero el otro, Quitar tendón. disecar bien o resecar bien la cápsula de Telmi. Eso, eso es algo fundamental. La técnica perfecta es la principal y es la mejor y es la que en un mundo ideal todo el mundo debería hacer eso. Pero es una técnica que es muy tediosa, hay que agarrar músculo, hay que limpiar debajo del músculo. Es una técnica que usted se va a demorar hora y media, 2 horas. Entonces, a veces en el mundo de nosotros, de pronto en Europa, en Suiza, por allá en Estados Unidos, pues es más fácil, pero en el mundo de nosotros, que no tenemos anestesiólogo, de pronto agarrando el músculo nos hace un reflejo vagal, eh, y que no tenemos tanto tiempo porque uno le van a poner 15 20 terigiones y uno pues no se va a gastar hora y media en cada uno de esos. Entonces, a veces no nos da la chance, pero si a usted le preguntan, pues lo ideal es hacer la técnica perfecta a todo el mundo, porque la tasa de recidiva es casi que cero. Entonces, eso es lo ideal. Eh, lo que no es, entonces, importante quitar el mayor tenón posible. Usted trate de separar la conjuntiva del tenón y trate en los bordes de quitar el mayor tenón posible. Si usted hace eso, pues disminuye mucho el riesgo de recidiva, aunque a veces le va a recidivar, haga lo que haga, pero muchas veces es por la técnica quirúrgica que nos recidiva. Uno le echa la culpa al paciente, pero en realidad muchas veces sí es la técnica quirúrgica. Pacientes jóvenes tienen más riesgo de recidivar, que se expongan al sol, que tengan un ojo seco marcado. Esos pacientes tienen más riesgo. Yo, un- Eh, sí, una diga. pregunta. Sí. Una vez escuché un comentario de cuando hay pacientes con ojo seco, pues moderado severo. Hay algunos cirujanos que prefieren ahí mejor dejar membrana amniótica que autoinjerto. Usted no sé si ha escuchado o qué piensa. La, las, la literatura dice que lo mejor es dejar autoinjerto. Eso es lo mejor. Es como 2 o 3 veces mejor que dejar membrana amniótica. La membrana amniótica la dejamos en casos en que tengamos mala conjuntiva, en casos de que eh, sea bilateral, en casos de que el defecto sea muy grande y haya que sacar un montón de conjuntiva, pero la literatura dice que lo mejor es dejar conjuntiva. Eh, ¿Por qué se escoge la conjuntiva de arriba? A veces también usamos conjuntivas de abajo, a veces si el paciente tiene una trave, hay que usar conjuntiva de otro lado que no sea o que paciente con glaucoma joven que uno diga, no sabemos si en 10, 15, 5 años haya que hacerle una trave,
pues lo ideal es no tomar conjuntiva de arriba. Pero ¿por qué la mayoría de las veces tomamos conjuntiva de arriba? Es Porque por lo la posición protege de las células limbares. Hay mayor en la región superior. Y hay mayor es porque esa área es un área virgen, porque el párpado la tapa. Exacto. Entonces, la luz ultravioleta que es tóxica, pues casi que abarca toda la parte, afecta toda la conjuntiva, menos la conjuntiva del párpado superior, porque el párpado la está tapando. Entonces a la conjuntiva como más sanita, más virgen, esa es la ideal que tomemos, pero usted la puede tomar de cualquier lado. Obviamente que no es tan efectiva en otros lados, pero si el paciente tiene una trave hay que tomarla, o si uno sabe que tiene glaucoma, pues lo ideal es que de ahí no la tomemos. Em, Otra cosa importante es, em, a veces lo que hablaba el doctor, en la academia hicieron un estudio en Estados Unidos por ley, todo tejido que usted saque lo tiene que mandar a patología. Pues nosotros en los países de nosotros eso no se hace por los costos que lleva, pero demostraron que el 27% de las muestras que tomaron de un terigión, el 27% eran nesos. Entonces, entonces si nosotros de pronto vemos que es un terigión que la ubicación es en otro lado, que qué raro que este terigión sea inferior, que sea en otra ubicación, que tenga una morfología diferente, pues mandémosla a patología. Pues obviamente sabemos que todos no lo vamos a poder mandar, pero los que tengan ubicaciones raras, morfología rara, que no parezca como que fuera un terigión, pues mándelo a estudiar porque demostraron los gringos que hasta el 27% no eran terigiones sino nesos. Y mucho cuidado con los terigiones residuados porque ya me ha tocado que hay perforaciones corneales. La córnea es muy delgada, hay mucha fibrosis, entonces usted a veces empieza a sangrar ese terigión, usted no ve bien, la córnea usted trata de quitarle y quitarle y a veces cuesta un montón y a veces si usted no es cuidadoso se puede perforar. Y lo otro del sangrado, pues yo creo que no es lo común que sangre mucho y si va sangrando usted lo va cauterizando. Uno debe saber que sangra mucho a veces cuando usted corta y corta músculo, el músculo sangra mucho. Entonces si usted va bien la cirugía, va tranqui y usted corta un poquito y empieza a sangrar un montón, tenga cuidado porque usted ya sabe que ahí ya cortó fue músculo. Entonces usted cauterice ahí un poquito y ya sabe que se va más superficial o está más pendiente porque cuando todo va bien y usted corta y empezó a sangrar mucho, eso es músculo, el músculo sangra mucho. Entonces para que tengan eso en cuenta. Y otra cosa es que en esta época, pues uno no debería pensar que alguien le diga a uno, pues, estando aquí, pues no sé si estando en la selva o por allá muy lejos, pero estando en una ciudad medianamente o en un pueblo medianamente, que le pregunten a uno, doctor, ¿le hago esclera desnuda o qué le hago? No. Todo terigión lo mínimo es, nosotros pues lo mínimo es que sea autoinjerto o membrana amniótica pues tiene que ser un caso muy raro, una cosa pues fuera de lo común para que usted le haga abulsión o que le haga esclera desnuda. Pero eso yo creo que esa pregunta debemos eliminarla del todo, pues nadie debería hacer esclera desnuda en esta época, en un lugar pues decente, en un lugar civilizado. Entonces, eso es muy importante. Lo mínimo, esclera desnuda, lo mínimo, autoinjerto o lo mínimo, membrana amniótica, que creo que en todas las sedes hay y que nosotros siempre tenemos membrana amniótica. Eh, Eso es, no sé si tengan otra duda, pregunta, ya se me olvidó, no sé qué más les iba a decir, pero yo creo que Me hay. gusta. Doctor, en algunos casos, pacientes mayores de 70 años, yo he visto que les hacen cierre primario. Pues lo que pasa es que eso es más fácil para uno. Y entonces uno dice, no, este señor con tantos años, no creo que recidive. Y si recidiva, pues él no le va a afectar porque a ellos no les importa mucho lo estético. Pero, pero uno como oftalmólogo, es decir, si usted sabe que la tasa de recidiva llega a 89%, pues así tenga 90 años, usted no, pues no sería lo ideal. Obviamente que eso es lo que uno ve, pues uno ve y obviamente que usted solo al hacer esclera desnuda se demoró 10 minutos
y usted dice, no, pues ese señor con tantos años debe tener poquito tenon, debe residuar menos, pero usted sabiendo que la tasa de residuo es hasta 89%, y si usted es juicioso, pues debería hacerle normal, así tenga 90 años, y más si usted está, por ejemplo, ¿usted en dónde está, Max? ¿En qué Estoy en Quiché. cesta? Ah, no, Eso. pero decía cierre primario, no es que era desnuda. Pues cierre primario, igual la tasa de recibo es muy alta, pues. Es decir, eso es casi lo mismo. Es decir, usted debe ponerle injerto, ponerle membrana amniótica siempre. Y lo que te decía es que ustedes, por ejemplo, en esas sedes que ustedes están solos, que tienen todo el día para operar tres o cuatro, tómese su tiempo, hágale ahí la técnica especial y, y hágale con despacio, bien hecho, diseque bien, sáquele bien el tenon, saque bien la plastía, quítele el tenon de la plastía para que no se vaya a retraer. Si ustedes que tienen todo el tiempo del mundo, hágalo siempre, y yo creo que nosotros en cualquier sede y más en zona 10 deberíamos hacer siempre autoinjerto o membrana amniótica. De esos dos, pues no se salga. No le pedimos que haga perfect, pues, porque eso no, pero al menos membrana amniótica, autoinjerto, así tenga 70 80 90 años. No nos salgamos de eso, pues sería mi recomendación. ¿Listo? Si está muy hiperémico, ¿le gusta usar brimonidina antes o no? No le hace diferencia. Antes de la cirugía. Sí, En la cirugía. no antes. Si lo ve muy inflamadito. Lo que pasa es que la brimonidina es un vasoconstrictor, entonces eso es algo temporal. A mí me encanta usar la brimonidina y siempre la uso, pero en el operatorio, porque hace más vasoconstricción que usar nafasolina o algo así, entonces eh, uno lo opera más fácil, se siente uno más cómodo, sangra menos. Yo la uso es durante la cirugía. Antes, pues, ¿cuál es la causa de la inflamación? La causa de la hiperemia, inflamación, entonces desinflámelo con un buen esteroide. A mí me gusta dejarle prednisolona, pero usted le puede dejar loteprednol o fluorometalona si usted quiere un esteroide más suavecito. Si usted tiene tiempo y lo va a operar usted y quiere que quede bien, dele un mes antes un buen lubricante, dele fluorometalona un mes antes o 15 días antes o 20 días antes, o loteprednol o el que usted le guste, y cuando usted ya vea que ya está desinflamado, que está estable, que mejoró más, pues ahí sí opérelo. A veces, a veces pues no se puede, a veces el paciente está desesperado, a veces usted se quiere arriesgar o usted ya se va y lo quiere operar antes de irse, pues bueno, pero lo ideal, trátelo bien, desinflámelo, que llegue lo más estable a la cirugía, porque o si no, con seguridad le va a residuar. Gracias, Ah, Doc. listo, si no tenemos más preguntas o comentarios. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias, Frankie. Gracias, gracias, gracias. Muchas Buenas, gracias. Qué nos bueno, vemos. qué bueno que les Gracias. Nos gustó. vemos. Un gusto. Gracias, gracias. Doctor Pato, gracias por asistir. Max, Doctor Max, Max, Presente. Mande. ¿por qué no me contestaste el WhatsApp? ¿Qué pusiste en el WhatsApp? Hace como una semana. No, Ah, no, viejo. Ah, viejo. se fue a Quiche y se le subió el bien. ¿se le subió con sus 2 pacientes diarios? Olvídate. No, Y la No, deja gente. tú. Me cancelaron las dos cirugías que tenía. ¡Cuac! A uno le dio cetoacidosis diabética, está ¿Qué? Su internado. como madre. por qué no manejó eso, Y doctor. yo, no mames, ¿cómo que no se cómo que le dio cetoacidosis? Ponle insulina intravítrea, güey, les va muy bien. Insulina subconjuntival. Intravítrea, bro, en el nervio. Y la otra, el señor le puse, ya estaba a punto de operarlo. Ven en cámara, por favor. Ah, ¿Eh? se está grabando ¿cómo se puede quitar? Estaba a punto de operarlo. Le hice el aseo y empieza a gritar. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué frase? ¡Doctor! ¡No puedo respirar! ¡Ah!
No. Y valió madre. A la madre. Y era un grado 2, bien chiquito. Max, ¿estás bien? Tú tampoco puedes respirar. Me voy a morir, amigos. Max, tú tienes la foto de una que nos tomamos fuera de la clínica, ¿te acuerdas? Una selfie acá, estábamos de blanco todos. De hecho, Con el Homero. de hecho, la pusiste en tu presentación. Con el Homero. Creo que sí, güey. Ah, sí, sí la tengo. Me la mandas en HD, güey. Ah, en HD. Mamón. HQ. Oigan, hay que hacer un grupo los cuatro, ¿no? ¿Por qué no existe? ¿Y el pato? Cuac. Y cuac, y mi pato. Espero estén ¡Ey! poniendo atención a la clase güey, con eso. Claro. Alguien hizo algo en mi sistema. ¿Qué hicieron, Max? Ey, Pusieron que mandé a un paciente a refractar a su hora 10. hay que hablar por WhatsApp porque aquí se graba todo, bye. Ah, Bye. Charlie, tú haces el grupo. Alguien haga el grupo. Bye.